Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo y por qué plataforma. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo le va, Alfredo? Muy bien, Una tarde media lluviosa. es cierto. Bueno, hoy tenemos invitados especiales como siempre. Hoy tenemos un invitado especial, la verdad que ya lo extrañábamos a nuestro invitado. Ustedes saben que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube buscándonos como @Asociación Crisol. Hacen clic en la pantallita, en la campanita y se van sumando a nuestra comunidad, que para nosotros es re importante poner el dedito para arriba para saber que nos están viendo. También nos pueden encontrar en la plataforma de apu.uy, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que siempre está para el lado de nosotros. Muy bien, y además nos escuchan en una amplia gama de plataformas, radios y televisión a nivel del interior y de todo el país, como por ejemplo Frecuencia 808 de Salinas, que nos pueden escuchar los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana, ¿no, Fernanda? Sí, en Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas, a las 23 horas y los domingos a las 15 horas. También por la red de radios comunitarias del Uruguay y por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. Por Radio Flor de Maroñas, los viernes a las 12 del mediodía se estrena al mismo tiempo que Crisol y los miércoles a las 23 horas se repite el programa. Muy bien, y Palmira FM 89.1, que es una de las últimas incorporaciones que hemos tenido. ¿Cuándo nos retransmiten? Los martes 17 horas y los domingos a las 10 de la mañana, un planazo para la mañana de domingo. En los controles, haciendo que todo salga como se debe, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán. Muy bien, hoy como siempre en la conducción, Fernanda Cabrera y quien habla, Alfredo Rivera. Bueno, para comunicarse con el programa de Crisol tenemos número telefónico y también un correo electrónico, ¿no? Sí, señor, 091-028-578 es el teléfono de Haciendo Memoria, el programa de Crisol, y crisol2003@gmail.com es el correo para comunicarse con Crisol. A ver, repítame porque yo soy medio desmemoriado como siempre. 091-028-578 es el teléfono celular que se pueden contactar por WhatsApp. Siempre les decimos que nos manden cosas para difundir, que nos manden ideas para programa, por ahí nos comunicamos con ustedes todo lo que quieran. Muy bien, y además Crisol tiene una página web que se llama crisol.blogspot.com, donde se publican las opiniones editoriales de Crisol, el Opinando. Y nuestra sede social, ¿dónde queda, Fernanda? En Joaquín Requena 1533, esquina Bransen, a pasitos de 18 de julio, si quieren ir, menos en semana de turismo que va a estar toda la semana cerrado. Muy bien, sí, aclararles que a pesar de eso, el programa sí va a ser emitido en Semana de Turismo, ¿no? El programa sí va a ser emitido, pero Crisol va a estar cerrado, o sea que si llaman o se tiran hacia allí, no van a encontrar a nadie. Muy bien, y después, para quienes son socios de Crisol, pueden ser socios todos aquellos que sean jubilados o pensionistas, por supuesto, hay convenios, valga la redundancia, muy convenientes. Sí, señor. Con SUAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con el Residencial Nuevos Tiempos. Muy bien, y para obtener más información, ¿con quién hay que comunicarse? Hay que comunicarse con Crisol al 2408-4465, 2408-4465 o al celular 099-408-655 que los atiende Tito López. Muy bien. Y hoy tenemos un invitado que ha sido columnista además en temas judiciales. Esperemos que siga siendo Sí, columnista. efectivamente, que no es ni más ni menos que el abogado Pablo Chargonia, integrante del Observatorio de Lucio Dalmuro. Sí. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo. A la gente que está escuchando y viendo este programa, un saludo. Yo espero seguir siendo columnista. Y tanto de Las invitaciones y los tiempos que me cabo Muy bien, puede imponer. muy bien. Que de hecho más o menos de eso es lo que quiero hablar, de los días de audiencia, de las labores, de las actos de insomnio, tal vez también que tiene que hablar. Cierto. La justicia se reclama, se hace. Hacer justicia es una frase bastante común. Y el hacer es un quehacer complejo.
Otras cosas porque nuestro sistema judicial no estaba preparado para procesar la macrocriminalidad. Sí, Los ahí, terrorismos estaban en ninguno de los crímenes cometidos ahí aún hay un camino que recorrer, ¿no? siempre implica eso, un quehacer, una tarea, una labor. Reclamar justicia, representación de las víctimas, de los denunciantes, significa meterse en un sistema que, como suele decirse, está preparado para encerrar a los más débiles de la sociedad. Basta conocer la demografía de nuestras cárceles, 16.000 presos que no son exactamente Tremendo. los sujetos que nosotros perseguimos, que cometían crímenes desde el poder. Lo planteo así porque digamos, el desafío que usted hace un segundo me planteaba venía de explicarle tal vez a las nuevas generaciones o a las personas que no están muy cercanas a estos temas, explicarle estas cosas, que tenga sentido precisamente la persecución penal de las graves violaciones a la O a veces refrescar la memoria, que nunca había... por revisitar, porque también me gustaría hablar de eso, ¿no? Cómo inevitablemente tenemos que volver sobre algunos asuntos en la medida que lo que se suele llamar las teorías negacionistas también vuelven sobre sus pasos. A negar que es una expresión poco ilustrativa de qué se hace desde las posturas que podríamos calificar de la derecha o de la defensa de los que cometen graves violaciones a los derechos humanos. Se dice teoría negacionista, pero es algo más complejo que negar, que la mera negación. Parece que la mera negación es una forma, pero no es la única forma. Y la importancia que tiene perseguir graves violaciones a los derechos humanos, que significa recordar una vez más que son las graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? De las que vamos a dar cuenta en algunos casos a partir de digamos, de esta puesta a punto de algunos pronunciamientos judiciales, ¿no? Hablamos de un Estado que se organiza por algún dicterio político, por alguna decisión política y económica, se organiza para violar los derechos de las personas, los derechos más elementales de las personas. Ahí viene esa confusión que muchas veces es utilizado malignamente por quienes quieren justamente reescribir la historia en otro sentido, y es que los derechos humanos son violados por las instituciones estatales, por el Estado, no así por los privados o civiles que llevan adelante acciones delincuenciales. El concepto que hay que tener presente es que el Estado es una organización política, jurídica, destinada a garantizar el derecho de las personas. Hay un autor que suele decir que la democracia en realidad es instrumental al bien público, es instrumental al derecho de las personas. Por lo tanto, desconocer el derecho humano a la libertad, a la seguridad y todos los derechos sociales, económicos, a la vivienda, a la salud, implica negar una expectativa que el Estado debe satisfacer. Expectativa positiva, cuando por ejemplo reclamo acceso a medicamentos de alto costo, reclamo acceso a la salud, tengo la expectativa de que el Estado me proteja. Y expectativa negativa en el sentido, tengo la expectativa que el Estado no me atropelle, que no me encierre sin juicio previo, que no vaya de noche a mi casa, me secuestre y me atormente. Tengo la expectativa de que el Estado no haga eso, que no ejerza su poder en contra de mí. Esas expectativas favorables, positivas o negativas son los derechos esenciales del humano que en un periodo de nuestro país se desconocieron metódicamente, se desconocieron sistemáticamente. Que fue además una metodología, ¿no? Sí, ese fue el sistema de la dictadura, de la doctrina de la seguridad nacional, si se le quiere llamar de alguna manera, o de la dictadura militar civil, que es el término más exacto que cívico. Lo cívico es exactamente lo contrario a lo que decía la dictadura. Lo cívico es precisamente la protección de los derechos de las civitas de la ciudad, del ciudadano. El ciudadano tiene derechos frente al poder. Aquella no fue una dictadura cívica, fue una dictadura en todo caso sí, con civiles y con militares. Y hubo miles de personas detenidas ilegalmente. Quiero volver sobre este concepto, porque también la terminología tiene que ver con la dictadura. Las dictaduras son también obras lingüísticas, pedagógicas, nefastas. ¿Qué nombre se le da a las cosas
por parte de los gobiernos autoritarios dice mucho sobre el fenómeno de dominación y sometimiento, ¿no? Entonces quiero volver un poco a las palabras, pero miles de detenidos, centenares de desaparecidos y ejecutados, que constituyó, digamos, la mecánica de aquella época, de la que se salió sin juicio, porque el 22 de diciembre de 1986, a partir de un acuerdo de dos líderes políticos de los partidos tradicionales, de Julio María Sanguinetti y de Wilson Ferreira Aldunate, que por alguna razón, no sé por qué, se le exonera de responsabilidad respecto de esto, pero hay que recordarlo una vez más. Ese fue un acuerdo entre los dos líderes de los partidos tradicionales. De otra manera, no se podría explicar la sanción en diciembre del 86 de la ley 15.848. Esa ley negó el abordaje judicial que mucho después, recién en el 2011, se deroga. Ley que se deroga a través de la ley 18.800. La famosa ley de impunidad, ¿no? En 2011. Esa famosa ley de impunidad que le negó a miles de víctimas, a sus familiares, a sus amigos, lo que no se le puede negar a la víctima de un delito, que es la que el tribunal venga, proteja a la víctima e investigue el caso y responsabilice a los responsables, precisamente, sancionan a los responsables de esas graves violaciones a los derechos humanos. La justicia es un valor que no puede discutirse y que hay que abrazar. Las sociedades tienen que abrazar el valor de justicia frente a los crímenes del Estado como forma de garantizar que no vuelva a ocurrir. Garantizar relativamente. Siempre es la historia lamentablemente no nos hace ser muy optimistas respecto de eso. Los genocidios se suceden, los crímenes de guerra se suceden después de los foros internacionales, después de los tratados internacionales, después de la creación, por ejemplo, en Roma en 1998, de una Corte Penal Internacional para juzgar a criminales de guerra, genocidas, a criminales de lesa humanidad. Los crímenes siguieron ocurriendo. Ese estatuto, vale decir también, no fue aprobado ni por Estados Unidos, ni por Rusia, ni por Israel, por ejemplo. Quiero decir con esto que los abordajes jurídicos son necesarios, pero no suficientes. Pero necesarios. Cualquier tarea, cualquier actividad es necesaria para evitar, para prevenir y en todo caso para educar y definir qué cosa es un crimen de lesa humanidad, qué cosa es un genocidio, qué cosa es un crimen de guerra. Porque el riesgo es banalizarlo todo o, en vez de hablar de genocidio, hablar de problema político. Lo suelo escuchar, para hablar de decenas de miles de muertos en Gaza del pueblo palestino, se habla de problema político. Esos eufemismos son graves en la medida que no nos permiten comprender la dimensión de la injusticia y la gravedad de la O una guerra, como si fuera una confrontación entre iguales. También. Además, lo mismo para lo que ocurrió en este país y lo que ocurre en todos los países, porque la cuestión de los derechos humanos siempre tiene que suponer una alerta de parte de la sociedad civil, digamos, ¿no? Entonces, la labor de comunicación que hace Crisol con el aporte de APU me parece fundamental, de lo que también voy a hablar, porque los juicios ahora están vinculados a ese acuerdo entre APU y el Poder Judicial, que me parece sumamente importante. Sí. muy bien. ¿Y tenemos algún tema puntual en ese momento, no? Para las noticias, algunas que aparecieron en la prensa, otras que no, que voy a dar cuenta. El caso del asesinato de Eduardo Mondelo en la tortura el 9 de marzo de 1976 en Laguna del Sauce, fue procesado Dardo Víctor Barrios Hernández. No es el primer procesamiento que tiene, pero es otro más que se agrega en este caso por este homicidio. Esto es importante señalarlo como uno de los elementos que da cuenta de la forma de operar del terrorismo de Estado. Este es un procesamiento dictado por la doctora Isaura Tórtora. Perdón que te interrumpa. Recordar que este personaje que tú nombraste está vinculado a una lista casi interminable de asesinatos y aberraciones de todo tipo, inclusive con el asesinato de Horacio Gelós Bonilla, ¿no? En el cual en presencia de otros fue capado, como todo el mundo sabe lo que es, y dejado de sangrar
y que hoy en día está desaparecido, ¿no? Entre tantas cosas. Entre tantas cosas. Y es un caso más de un procesamiento, lo que supone semiplena prueba. En el caso de los condenados, plena prueba, legalmente es así. Y en los casos de los procesados, esto está regulado por el anterior Código del Proceso Penal de 1980, se habla de elementos de convicción suficiente. Vale la pena señalarlo una y otra vez, porque para contestar, quienes dicen que se está procesando sin prueba, eso es falso, de toda falsedad. No es así en ningún caso, y cuando hubo un procesamiento, uno solo, que es la excepción que confirma la regla, en la que se advirtió que los elementos de prueba no eran suficientes, el propio Poder Judicial revocó el procesamiento. De modo tal que el discurso que se repite con la falacia ad nauseam, que es esa falacia consistente en repetir 1000 veces una cosa con pretensión de transformarla en verdad, no. Estos procesamientos, que son muchas veces en cuentagotas, tardíos por lo que recién decía, por la forma política en que se salió de la dictadura, pero en todo caso están basados en elementos de prueba que supone el ejercicio de la declaración testimonial de los sobrevivientes de la tortura, que dan cuenta de lo que ocurría en Laguna de Sauce y en tantos otros lugares. Así como se repite 1000 veces, estos son presos políticos y se está juzgando sin prueba, hay que repetir otras tantas veces con elementos, con este expediente de la jueza Isaura Tórtora. Todo esto surge de una investigación sometida, esto es interesante, ¿no? Sometida al cuestionamiento de otros, porque en las investigaciones judiciales hay abogados defensores que pretenden que se determine la inocencia de su cliente. Esto hace que cuando un juez concluye en algo, a diferencia de otras investigaciones por fuera del Poder Judicial, concluye con una solidez de prueba que hay que respetar. Es decir, describe cuáles son las pruebas que le permiten a ese juez, esa jueza, determinar un procesamiento o determinar una condena, y ese conjunto de pruebas superó el escrutinio, la fiscalización de los abogados defensores que están del otro lado. O sea, eso que en otras investigaciones puede no ocurrir, pero que en la investigación judicial forma parte de su propia definición. Porque, Pablo, nos hemos cansado de escuchar en medios de comunicación de que estos señores han sido procesados solo por declaraciones, cuando tú estás demostrando de que no es así, que es una falsedad, que es una mentira repetida muchas veces. También, como decía el ministro de propaganda de Hitler, ¿no? Sí, Goebbels, también. una mentira repetida 1000 veces puede transformarse en verdad. Pero porque hay muchas pruebas que ponen a todas estas personas en el momento y en el lugar del hecho, ¿no? Absolutamente. Otro ejemplo es el de la desaparición de Omar Paita, que fue procesado en este caso Enrique Uyterweben, el apellido difícil de pronunciar, pero alias Ulises, era uno de los agentes de la Tablada. De hecho, Ulises ya está condenado por otra causa de tortura en la Tablada. ¿Qué pesa sobre Ulises? ¿Qué pesó sobre Ulises en el otro proceso? Bueno, precisamente el testimonio de compañeros y compañeras que sobrevivieron a la tortura en la Tablada y que vieron cómo operaba el OCOA en ese lugar. Tiene una condena a Ulises y se le suma este procesamiento por la desaparición en 1981 de Omar Paita. Ese era un lugar sede del OCOA. El propio Ulises, en declaraciones en el juzgado, no tuvo más remedio que admitir lo que llamaban apremios ilegales o la tortura, porque llega un punto de precisamente de esforzado, difícil, complejo avance, pero avance al fin, en que ya hay algunas cosas que no se pueden negar. Eso yo lo he visto en los juzgados últimamente, cosas que no veía antes. Hay algunas negaciones o denegatorias o discursos defensivos de los propios imputados que ya no se sostienen por la acumulación de varios procesos. Y en el caso de Ulises, procesado en una causa y ya condenado en otra, es un caso. No quiero dejar de lado que Alberto Lombardi fue procesado, en este caso, según me registro, es el primer procesamiento también, en este caso, que es muy importante, porque era la operativa de la Gestapo de la dictadura uruguaya, como suelo decirle para ser gráfico, lo que era el OCOA
ese cuerpo de represión político, policial, Recor- conformado por el ejército, la armada, la fuerza aérea y Sí, la policía. ahí está. Recordemos que OCOA, la sigla, es Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas. Era el nombre oficial de la época, ¿no? Era una tipo Gestapo, ¿no? Exactamente. Y un cuerpo de agentes especializados en la persecución política de lo que el régimen entendía a sus enemigos. O sea, todo lo que hacía el OCOA estaba orientado hacia el aplastamiento del enemigo, que era el secuestro, la tortura y la prisión. Los hombres en el penal de libertad, las mujeres en Punta de Rieles. Ese era el operativo y el OCOA era el corazón de estas formas de represión. La tercera noticia es sobre pronunciamientos, que este también es de la jueza Isaura Tórtora. Este no apareció en la prensa, así que emitiremos esta primicia que a mí me parece sumamente importante, que es el procesamiento con prisión de Sergio Héctor Cobarrer Barón y Alberto Grignoli. Cobarrer, la pocha Cobarrer, tiene un historial de represión muy, muy largo. En este caso ha sido procesado por la tortura en el Batallón Florida cuando tenía sede en el buceo, y en 1972 varias personas fueron secuestradas, detenidas, y a la salida de la dictadura en 1986 presentaron la denuncia. Denunció a Adriana Castera, denunció a Washington de Vargas, el abogado Alejandro Artucio, y no tuvieron la protección de los tribunales en ese momento. Como decía, en 1986 hicieron la denuncia, nos torturaron en el Batallón Florida, y recién ahora, año 2025, esto es del 26 de marzo de 2025, se dicta el procesamiento de 2 de estos torturadores porque hay elementos de convicción suficiente para señalar, como dice la jueza, que tanto Cobarrer como Grignoli operaban en el año 72 en ese lugar. Y la jueza los escuchó. Lo dijeron varias veces, lo escribieron en el año 86, eso estuvo juntando polvo, ese expediente, durante toda la vigencia de la ley de caducidad, hasta que en el 2011 se reactiva esa causa. Recordemos que en marzo del 2011 la administración de José Mujica, a partir de la sentencia del caso Hellman, ordenó la anulación de todos los archivos, para decirlo gráficamente, y todos esos expedientes que estaban sin ninguna actividad indagatoria se reactivaron, y empezó otra etapa donde muchas de estas víctimas volvieron a declarar lo que habían sufrido, ¿no? Muchas veces revictimizando el sistema, revictimizándolos, ¿no? Así, por ejemplo, el abogado Alejandro Artucio, que quiero decir, era en 1972 abogado de Tupamaros, denunciaba torturadores y terminó siendo torturado, porque eso es lo que le pasaban a los abogados de las víctimas de la represión. Esto hoy también hay que decirlo, y estoy hablando antes del golpe de Estado, estoy hablando antes de la disolución de las cámaras, ¿no? Durante el gobierno como se sabe, del Partido Colorado. Entonces, el abogado Artucio dice Cobarrer, que Artucio, a propósito, fue embajador de Uruguay ante Naciones Unidas, creo que, si no recuerdo mal, en la primera administración de Tabaré Vázquez. Artucio dice en esta causa: Cobarrer me torturó en una ocasión. Adriana Castera, por otro lado, dice, había venda y capucha en las sesiones de tortura, pero yo identificaba una voz muy particular, muy chillona y escandalosa. Se refiere a la pocha Cobarrer. En una de las ocasiones fue quien me sacó del tacho donde hacían submarino, me desnuda y me tira en un cuartito, y en ese caso lo vi. Estas son las pruebas contra Cobarrer. Lo mismo de Vargas, lo mismo Blixen, que dice, es Samuel Blixen, un periodista muy conocido. Los nombres, dicen, eran Calcaño, Camacho, un teniente que no me sale el nombre involucrado en el caso Roslick. Ahora me acuerdo, Cobarrer. No se acordaba en ese momento. Efectivamente, hay que decir que Cobarrer está imputado en la causa de tortura contra los vecinos de San Javier, incluido el médico Vladimir Roslick.
tema que vamos a hablar ahora después. de que vamos a hablar, pero es otro ejemplo de agentes que operaban en un lugar y en otro, y cuya prueba, la acumulación de la prueba se va incorporando y va agrandando las imputaciones. Lo mismo en el caso de Alberto Darío Grignoli. Dice Artucio: Grignoli era un teniente, hermano de un funcionario de información e inteligencia, a quien un año antes yo como abogado denuncié por torturas y fue procesado por el juez Guillot. Esto es antes del golpe de Estado. Entonces el hermano quería saldar conmigo la cuenta. Dos hermanos represores que son, para poner un poco de contexto, el padre y el tío, ambos procesados, el padre y el tío de una mujer que se paró en medio de una ocasión de una reunión en la casa del Partido Colorado, donde estaba Sanguinetti, Mujica, Orsi y no recuerdo a alguien más, y esta mujer increpa a Mujica respecto de que los juicios se están dando sin prueba. Era la hija de los 40 años de democracia, nada más ni nada menos. Conmemorando los 40 años de democracia. Se hizo público, por eso lo menciono. Pero para dar cuenta de un ejemplo, ¿quiénes son las voces estas que dicen que los presos estos son presos políticos y que se está procesando sin prueba? Personas tan interesadas como formar parte del núcleo familiar de los propios represores. Y acabo de leer lo que dicen los sobrevivientes de la tortura, cuyo valor probatorio es enorme. Esto ya se ha analizado en tribunales de otros países y también en los tribunales uruguayos. El valor que tiene el testimonio de quien estaba sometido al trato inhumano, cruel y degradante es absolutamente fundamental, porque no había testigos de afuera. Esto no es una rapiña en la que eventualmente podría haber cámaras de seguridad o testigos de un vecino que vivía por una ventana. Esto formaba parte de una operativa donde todo el poder del Estado intentaba garantizar su propia impunidad. ¿De dónde? El testimonio de quien sobrevive a la tortura, tanto en un caso de desaparición como en el caso de Paita, en un caso de homicidio como el Mondelo, o en un caso de tortura como estas mismas personas están denunciando, es de enorme valor y de enorme importancia para fundar un procesamiento o una condena por estos casos. ¿Te parece, Pablo, que vamos a una pequeña pausa y volvemos? ¿Cómo no? Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. En unos minutitos volvemos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja. Y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Continuamos con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Hoy con la entrevista al integrante del Observatorio Luz Ibarburu, el abogado Pablo Chargonia, que siempre nos va poniendo al día con todos los acontecimientos judiciales, con noticias, comentarios. Pero antes teníamos, una información, ¿no? Teníamos una información para pasar. En el marco del 43 Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, organizado por Cinemateca Uruguaya, hoy, viernes 11 de abril, a las 19:10, en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, ahí en 18 de julio, se estrena Donde estemos juntas. Es un documental sobre el ex hogar Yaguarón, sitio de memoria donde hubo muchísimas adolescentes detenidas en dictadura. Así que por ahí nos veremos hoy.
Bueno, y veníamos comentando sobre las causas, procesamientos que han habido, y también hubo alguna novedad en el caso de los crímenes de Gutiérrez Ruiz y Michelini, allá en el año 1976, cuerpos que fueron encontrados, torturados, y junto a los cuerpos de William Waterloo y Rosario Barredo. Pero es una mega causa que tiene mucha gente involucrada, ¿no? 60 víctimas, sí. Las informaciones del bloque anterior se trata de procesos regulados por el anterior Código de Proceso Penal de 1980. Estas novedades de las que voy a hablar, entre estas llamadas megacausas por la cantidad de víctimas, por la trascendencia de los crímenes, entre ellos un magnicidio, el asesinato de 2 legisladores, están regulados por el nuevo Código del Proceso Penal, que supone otra dinámica. Estos son hechos investigados por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que hace un trabajo muy, muy eficiente. Y voy a hablar entonces de 2 causas reguladas por el nuevo Código de Proceso Penal, que está en vigencia desde el año 2017, que son esta de los crímenes en el periodo 1974-1976 en Argentina. Decir en Argentina siempre implica Argentina y Uruguay, porque el Río de la Plata se constituyó en un escenario del crimen antes y después de la construcción formal del llamado Plan Cóndor, que se radica en el 75, pero antes del 75 ya había coordinación entre Uruguay y Argentina para la persecución política de los enemigos del régimen, ¿no? Lo que el régimen consideraba sus enemigos. Y el otro caso es el caso de torturas en los años 1980 y 1984 en San Javier, en la colonia rusa de San Javier, que incluye el tormento del médico Vladimir Roslik. Estos 2 casos están teniendo audiencias en estos días. En el caso de San Javier terminaron unas audiencias de lo que se llama, o la audiencia, mejor dicho, de lo que se llama control de acusación, que es una audiencia con varias sesiones en varios días, previo al juicio oral y público. En esa audiencia, las defensas lo que tratan de hacer es evitar el juicio a partir de varios planteos que se han desarrollado y se siguen desarrollando en estos días en una de estas causas. Por ejemplo, la prescripción considera que el tiempo ha transcurrido y que ya no se puede ejercer la acción penal respecto a estos casos. Se le contesta de la Fiscalía y de la representación de las víctimas que ejercemos en ambos casos que estos son crímenes imprescriptibles por su naturaleza, por constituir crímenes de lesa humanidad, es decir, cometidos por el Estado, por agentes del Estado o con aquiescencia del Estado, en el marco de masivas violaciones a los derechos humanos. La otra defensa que la plantea en el caso de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz es sostener que ya hubo otros juicios, en lo que se llama cosa juzgada. Se le contesta desde la Fiscalía y desde nosotros que eso no es así. Hay una acusación contra Arab, Silveira y Medina, son los 3 acusados. La Fiscalía pide 30 años de penitenciaría para Arab, 22 años para Silveira y 10 años y 6 meses para Medina. Por el caso de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron procesados y condenados en su momento Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, pero no estas personas, entre otras cosas, porque la ley de caducidad de la que hablábamos recién no amparaba a los civiles, pero sí a los militares y a los policías. Pero estoy informando que la defensa alega la cosa juzgada para evitar el juzgamiento en este caso. Igualmente alegan juzgamiento en Argentina, cuando también tenemos que decir que Argentina había pedido hace mucho tiempo que Uruguay entregara a estas personas, entre otros a Arab, Medina y Silveira y otros. En los años 99-2000, parte final de la administración de Julio María Sanguinetti, el ministro de Relaciones Exteriores era Diego Parti. Menciona al ministro de Relaciones Exteriores porque cuando un país pide en extradición a alguien, hay todo un proceso que nace en el Poder Judicial de un país, debería terminar en el Poder Judicial de otro país, pero en el medio están las cancillerías. Y la Cancillería del
del Partido Colorado en esa época negó la entrega de los agentes de la OCOA uruguaya que cometían crímenes en Argentina. Por eso Argentina quería juzgarlos. Lo negó alegando, insólitamente, hoy en el 2025, desde el punto de vista jurídico y político, se puede decir hoy insólitamente, pero en esa época el Estado uruguayo llegó a decir esto, que la ley de caducidad formaba parte del concepto de orden público internacional y lo habilitaba a no entregar a sus ciudadanos para no juzgarlos porque Uruguay había decidido no juzgar. Esto desde el punto de vista del avance, del juzgamiento a los autores del crimen de lesa humanidad, es exactamente lo contrario. Todos los estados deben cooperar, es decir, hacer exactamente lo contrario. Cooperar para que cualquier estado logre el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Es la forma que el orden internacional tiene de protegerse, de proteger a la humanidad en cualquier territorio. Cualquier tribunal penal debe estar dispuesto a colaborar. Bueno, estas son las cosas que tal vez son muy técnicas y pueden ser muy pesadas, pero son las que se están discutiendo en estos días en la causa que implica el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, pero además 60 víctimas, hay que mencionarlo, porque precisamente son crímenes que ocurrieron en Argentina, en Uruguay y Argentina, porque no había fronteras, en el sentido de la persecución que implica también la desaparición de Washington Barrios en 1974, la desaparición de Manuel Iberoff en 1976, el secuestro de niños. Está acá involucrado el caso de Gabriela Schroeder, que es la hija de Rosario Barredo, que tenía 4 años y es secuestrada ella misma, es llevada a un centro clandestino de detención y tormento. La justicia argentina dice que en ese lugar, en la calle Bacacay, estuvieron los legisladores uruguayos. Hoy se sabe que Gabriela Schroeder estuvo ahí con sus 2 hermanitos que eran más pequeños. Incluye el caso de Macarena Hellman, que nunca fue juzgado en Uruguay. Sí hubo procesamiento y condena por la desaparición en realidad se la tipificó o le imputó como homicidio de la madre de Macarena, pero no por el secuestro de Macarena Hellman. Eso también se incluye en este caso. Se incluye el caso de Mariana Zaffaroni, estoy hablando de niños secuestrados, niños víctimas del Plan Cóndor y de la represión internacional. El caso de Sandra Taño y Leonardo Soba, que son los hijos de Alberto Soba, Beatriz y Alberto Mechoso, los hijos de Mechoso. Es decir, una cantidad de víctimas que conforman parte de la imputación y de esta acusación que hace la Fiscalía, que pretende que haya un juicio oral y público. Porque las víctimas, una vez más hay que decirlo, tienen derecho a los tribunales, derecho a la persecución penal y derecho a la verdad. Nunca son suficientes los esfuerzos para investigar el caso de los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que además estuvieron rodeados, como muchos de estos crímenes, de propaganda falsa. Aparecieron sobre los cadáveres volantes apócrifos falsos, hoy se sabe eso, firmados por la Junta Revolucionaria, así, tratando de asignarle o atribuirle el crimen a un problema interno dentro de la izquierda revolucionaria, lo que hoy se sabe que es un disparate, pero no es suficiente. Con lo que se avanza en Argentina, en Uruguay, hay que avanzar respecto a estas causas. Por lo tanto, no solamente está en juego el derecho a la justicia de las familias, sino el derecho también a la verdad. Sí, hoy cuando hablabas de los imputados relacionados a esta causa, nombraste en determinado a Juan Carlos Blanco, y recordar para otras generaciones que Juan Carlos Blanco en aquel momento era ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Ni nada menos, ¿no? Del Consejo de Seguridad Nacional. Exacto. Precisamente fue condenado como autor suele decirse autor de escritorio, autor mediato, el que está en contacto directo con la víctima, que en el caso de crímenes del aparato del Estado tiene enorme importancia. Entonces se analizó por los juristas alemanes cuando les toca analizar las responsabilidades penales del nazismo. Sí, algunos estaban a cargo de los centros de reclusión. Pero estaba la planificación intelectual. Otros planificaban y otros daban las órdenes, y etcétera, etcétera, ¿no? Si la coautoría, la autoría mediata, la autoría de escritorio. De hecho, el primer procesamiento que hubo, que mi opinión no es el primer procesamiento después de la dictadura, sino el primer procesamiento después de la creación del Estado uruguayo, de la República Oriental del Uruguay, que fue el de Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros en el año 2001. Lo digo así porque
crímenes del Estado oriental hubo, y crímenes de guerra, muchísimos, contra pueblos originarios. Y en las guerras civiles, y además. Sí, la crímenes de guerra, la guerra de la Triple Alianza, Por ejemplo. guerra contra el pueblo paraguayo, a nivel de genocidio, por supuesto crímenes vinculados al tráfico transatlántico, la esclavitud, pero la persecución del pueblo charrúa, por supuesto hubo desaparecidos durante la dictadura de Terra, de los que no se hablan, pero muy anteriores al año 68. En mi opinión habría que analizarlo de la perspectiva histórica, pero el pronunciamiento contra Juan Carlos Blanco por el caso de Leonardo Quintero fue la primera vez que hubo alguna reacción judicial frente a todos estos crímenes que el Estado oriental comete desde sus inicios. Como tantos otros estados, no es solamente el Estado oriental. Perdón, Pablo, relacionado a esto, ¿no? Y cuando hablamos también al principio del intento de reescribir la historia, las interpretaciones, han habido declaraciones del expresidente de la República, Lacalle Padre, para quienes son más jóvenes, Lacalle Herrera, yo le digo Lacalle Padre para que no haya confusiones, criticando la ley 18.596, queríamos saber qué significa esa ley, pero además haciendo afirmaciones que son, a nuestro entender, y creo que a ti también, totalmente incorrectas, ¿no? Sí, en ocasión de la conmemoración del fallecimiento de Luis Alberto de Herrera, no hablemos de la condición de Luis Alberto de Herrera filonazi, porque ya no seríamos más lejos, sino vamos a hablar a Nieto, para tenernos más cerca. Lacalle Herrera dice estos días pasados algo que es incorrecto, evidentemente no leyó la ley 18.596, la tengo acá. Él dice que esta ley miente en el sentido que dice la ley, según él, que establece que la dictadura comenzó en el año 1968. Eso no es lo que dice la ley 18.596. Concretamente, es bueno leerlo porque cuando alguien dice la ley miente, hay que reescribir y hay que revisar la historia, que es lo que propone Lacalle Herrera, está bueno que se lea lo que la ley dice. Y dice, la ley, se consideran víctimas de la actuación ilegítima del Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad sin intervención del Poder Judicial, dentro o fuera del territorio nacional, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973 por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Y luego se consideran víctimas del terrorismo de Estado a las personas que sufrieron lo mismo desde el 27 de junio del 73 hasta el 28 de febrero de 1985. Sí, no me dice en ninguna parte que la dictadura comenzó en el año 68. Exactamente, eso hay que caracterizaciones. La ley hace caracterizaciones muy concretas. Por ejemplo, actuación ilegítima del Estado del 68 al 73. Y el 73... Y eso no lo puede negar ni Lacalle Herrera ni nadie. Exacto. Porque las muertes de los estudiantes que manifestaban en el año 68, Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pinto, que reclamaban presupuesto para la enseñanza o boleto estudiantil, son una realidad. Entonces, el negacionismo, porque este discurso de Lacalle Herrera es una forma del negacionismo, término que a mí se me ocurre que hay que siempre aclararlo, porque no es la mera negación de algo. Eso es lo más tosco. Se esté reescribiendo arriba. Exactamente. Es otra interpretación que termina en una forma, que tiene una de las manifestaciones en la legitimación de la represión. Ese es el riesgo. O en la banalización de la represión. O en el desprecio por las garantías y los derechos de las personas. Porque no es meramente el sujeto que se presenta diciendo esto no ocurrió, sino que va por un camino u otro para terminar beneficiando a los agentes de aquella represión, sea por la banalización, por la resemantización o la resignificación. Actuaron inevitablemente, actuaron como reaccionar, tienen que ser disculpados porque había una situación muy, muy dramática. Es decir, todas estas no son formas de la negación, son formas más complejas de la justificación del tormento, del trato inhumano, cruel y degradante, en última instancia, de la ejecución por parte del Estado y la desaparición forzada. Eso es mucho más grave y por lo tanto exige de las organizaciones civiles
una alerta permanente y una permanente discusión. Una forma de lavarse las manos, ¿no? Y además, pero respecto a las propias responsabilidades de aquella élite, de hecho, en el año 1972, cuando estaban torturando, como dije recién, a las personas que estaban torturando, porque esto era la guerra contra la subversión, era esto: tomar detenidos, desnudarlos y colgarlos y picañarlos. Eso no era un enfrentamiento en el campo marcial como pretende hacerse ver, era otra cosa distinta. Pero en ese momento, en el Parlamento, también las élites, mencioné a 2 dirigentes políticos, también fueron autores o impulsores, en ese caso, de la Ley de Seguridad del Estado del año 72, una ley, no un acto de la dictadura, una ley anterior a la disolución del Parlamento, que le daba entrada a los militares para que sean jueces y gendarmes. Entrada a la justicia militar, entre comillas. Y eso lo hizo el Parlamento a través de una ley. Parlamento legítimo democráticamente, pero acudió a la actuación de las Fuerzas Armadas, que terminaron actuando como policía para enfrentar el conflicto político, incluso ya derrotada la guerrilla, el conflicto político de la izquierda, del movimiento sindical, del movimiento estudiantil. Quien dio la entrada a las Fuerzas Armadas fueron las élites de los partidos tradicionales en ese momento. En el 72 hicieron eso, los mismos en el 86 hicieron esa otra cosa de la ley de impunidad, cerrando un circuito que no habría que ignorar y que hay que recordar una y otra vez. ¿De dónde la importancia que quería señalar de la transmisión de los juicios? Porque estos temas inevitablemente están en los juicios, están en el foro judicial. La jueza Isaura Tórtora, en uno de estos pronunciamientos, varios de esos pronunciamientos, dice: para valorar la prueba yo tengo que analizar el contexto nacional donde se dieron. Y cita al jurista Eduardo Couture, que dice cómo se valora la prueba. Un testimonio de alguien está contextualizado por un momento histórico. ¿Qué le estaba sucediendo al país en el momento en que usted vivió eso que me está contando? Si yo lo ignoro como juez, entonces no estoy entendiendo nada, no puedo interpretar lo que me está diciendo el testigo. ¿De dónde? Los jueces inevitablemente tienen que hacer un abordaje del contexto histórico nacional, cosa que a las defensas de los militares, lo veo todos los días en las audiencias, les molesta muchísimo, porque no quieren que se haga un abordaje histórico. Uno de los militares imputados en el caso de San Javier se tomó la libertad de hacer un comentario irónico. Dardo Ivo Morales, que está procesado por varios casos. Perdón, doctora, le pregunta a la jueza Selva Siri de Freyventos, no sé si estoy en un juicio o en una clase de historia. Era en el momento en que la Fiscalía establecía el contexto de represión de los años 80 y 84 en San Javier y contra el pueblo de San Javier. Esa ironía, que para mí la jueza no debió haberle permitido, es un ejemplo de lo que perturba a los represores, precisamente abrir la investigación rigurosa, porque no es cierto que el crimen de Michelini y Gutiérrez tuviera algo que ver con un enfrentamiento interno de la izquierda. Es falso, eso es un crimen del Estado uruguayo en cooperación con el Estado argentino. Y por cierto que no era cierto que los vecinos, los buenos vecinos y trabajadores vecinos de San Javier eran agentes de la KGB, y eso decía la dictadura. Entonces, los juicios que ahora se transmiten a través de este acuerdo entre APU y el Poder Judicial permiten abrir estas cosas, revisarlas a partir de testimonio de sobrevivientes, de pericias que los abogados de la contraparte, de nuestra contraparte, tampoco quieren. No quieren que vaya la cátedra de medicina forense, que va a hablar sobre tortura, qué le pasa al cuerpo y a la psique cuando te aplican el submarino. No quiere que vaya la historiadora La Robla para hablar de qué era eso de la persecución a los comunistas en la Cuba y de detalle a partir de documentos rigurosos, porque son historiadores. No quieren. En cambio, quieren que vayan Topolansky y Mujica a hablar de cómo aparentemente algunos testigos mienten, no se sabe en qué juicio, porque hasta el día de hoy no sabemos a qué se están refiriendo. De hecho, la doctora Rosana Gavazo ofreció la prueba
de Topolansky y de Mujica en el juicio de San Javier. Con muy buen criterio, la jueza Selva Siri la rechazó por inconducente. No tiene absolutamente nada que ver, no iba a aportar nada respecto a la persecución en ese sitio. Pero bueno, a fines del año pasado ya habíamos comentado estas lamentables declaraciones y habíamos preanunciado que ocurriría esto. Esas declaraciones temerarias, sin fundamento, al barrer, iban a servir, y efectivamente sirvieron, para que los abogados de los represores molestaran en los juicios. ¿Iba a tener algún efecto de descargo? No, ninguno. ¿Pero por qué lo hace? Sirve como chicana, ¿no? Exactamente, porque por eso lo hace. Por eso nuestra molestia frente a comentarios que provienen de otros lugares, que no son exactamente del enemigo, pero que sirven al enemigo en el sentido, entre comillas, del adversario, cuando estamos tratando de que se restablezca la verdad y la justicia. Sí, hay un detalle. Cuando hoy tú nombrabas de la actuación de algunos políticos prominentes en la votación en el Parlamento en el año 72 de la Ley de Seguridad del Estado, y hay que ver que uno de los objetivos que logró la dictadura, y tal vez uno de los objetivos seguramente de los sectores dominantes, de las élites, como tú los nombrabas, o algunos como lo llaman, las clases dominantes, el objetivo era un objetivo de carácter económico, muy concreto. Por ejemplo, la eliminación de todo tipo de oposición para aplicar determinadas políticas económicas que hubiera sido totalmente imposible haberlas aplicado en democracia. Siempre nombramos en Crisol de que a la finalización de la dictadura se le había rebajado al trabajador el 50% de su salario. Eso no lo puedes hacer fácilmente, lo haces por la fuerza, por el terror y por una metodología justamente del terror, a través de la tortura y de la implementación de eso de una manera casi pública, ¿no? Porque todo el mundo sabía que si caías preso te iban a torturar. Yo estoy de acuerdo, tengo una visión clasista del terrorismo de Estado como instrumento de clase dominante, no me cabe ninguna duda. En el ámbito forense no se va a definir eso, que puede tener lecturas diversas, pero sí se va a aportar elementos para enriquecer en todo caso la discusión. Porque la señora historia siempre molesta a alguna gente. Seguramente. Entonces, bueno, me parece muy importante, vuelvo al tema de este acuerdo entre el Sindicato de los Comunicadores Sociales y el Poder Judicial. Es un deber del Estado transmitir los juicios, porque la ley dice que son orales y públicos. Pero si no organiza el diseño estatal como para que fueran orales y públicos, entonces está desconociendo la ley. Está muy bueno que haya un acuerdo con un sindicato, pero no olvidemos que esta es una responsabilidad del Estado. Y una última aclaración, porque esto es lo central, que es muy bueno lo que hace APU. Sería mejor si en las placas se anunciaran de qué se trata cada juicio, porque nuestro afán es que se sepa si se trata del caso Penedès o del caso Conexión Ganadera o del caso San Javier. Es una forma de informar adecuadamente al pueblo, precisamente a los que no están al tanto de esto. Un número de expediente me avisa a mí y a 2 o 3, pero no a toda la gente. Entonces, aspiramos a que haya una tal vez mejor información cuando se anuncian las audiencias de cada caso y se transmiten por YouTube. Sí, está muy bueno este acuerdo de APU con el Poder Judicial en ese sentido, para que sea realmente pública, ¿no? Si son transmitidas, porque evidentemente creo que la situación locativa de los lugares a veces donde se desarrollan los juicios entra muy poca gente, ¿no? No aloja, por ejemplo, en el caso de Fray Bentos, más de 10 personas, no, y como había 9 imputados, para público había 2 lugares, nada más. En el caso acá de penal 30 y de juzgado 31 para el caso de Michelini Gutiérrez Ruiz, tampoco, 5 o 6 lugares nada más. Entonces, efectivamente, tiene que haber una transmisión por vía streaming como se está haciendo actualmente. Ahí Está perfecto. se ve la importancia de tenerla. Pablo, estamos llegando al final. ¿Algo que quieras decir que no hayamos hablado? Por ahora esto, y agradecer nuevamente estar en esta columna que a veces tiene una mayor frecuencia, a veces una frecuencia más por mis propias dificultades para tener la agenda libre para estas ocasiones, pero siempre es muy bueno compartir esto con la gente
y ojalá que haya sido claro respecto a las, como siempre decimos, las nuevas generaciones, a la gente que está tomando estos programas a través de sus medios de comunicación, sobre todo el interior, que me importa mucho llegar con estos mensajes a ellos. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias, Pablo. Agradecemos a Pablo Chargoña, integrante del Instituto Lucy Barburu, que también es, como él decía, columnista de Haciendo Memoria, y nosotros nos vamos. Y nos tenemos que retirar porque el tiempo es tirano, o sea que nos corren, pero nos vamos a reencontrar en la próxima semana. Recordarles que Semana de Turismo, Semana Santa, Semana de la Vuelta Ciclista, pónganle el nombre según las creencias de cada uno, pero nos vamos a reencontrar en la semana que viene con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresos y Presos Políticos del Uruguay. Y nos tenemos que retirar. Y nos vamos como siempre, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias. Muchas gracias.